Hasta ahora, el único tipo de capa que hemos visto ha sido el que corresponde a cada uno de los elementos que hemos importado a la composición, pero vamos a poder encontrar otros tipos. Vamos a encontrar otros elementos que podemos usar en una composición y que también se comportan y se tratan como una capa. Una de ellas es una composición. Una composición, si recordáis lo que hacíamos en el multicámara, por ejemplo, que anidábamos, poníamos una composición dentro de otra composición, en After Effects podemos hacer lo mismo. Yo puedo coger esta composición que he titulado Dragón y meterla dentro de esta otra composición. De forma que ahora en mapa de Juego de Tronos tengo la composición que se comporta como una capa más. Es decir, si yo ya tengo en una composición diferentes objetos definidos y quiero que se comporten como una sola capa, lo que voy a hacer es, en esa composición la meto dentro de otra composición. Vemos que si yo entro en la composición dragón, dispongo de todas esas capas, incluida la música, pero suponiendo que la hubiera finalizado, al venirme a esta otra composición, lo que encuentro es el icono de composición, pero se comporta como una sola capa. Es decir, si la hubiera animado, yo ahora lo que vería es toda esa animación dentro de mi composición. Si me vuelvo a dragón y le creo una composición cualquiera, por ejemplo, voy a hacer que se traslade mínimamente, o lo hago aquí, yo esa composición la introduzco dentro de otra suponiendo que no quisiera hacer nada más y ahora esta composición voy a ver que está ya animada pero funciona como una sola capa. Por tanto, podemos hablar de capa de composición. Si me vengo aquí a capas o me vengo aquí botón de la derecha y tengo todo esto, voy a ver los diferentes tipos de capa. En ninguna figura la capa composición, porque composición al final lo que hacemos es anidar una composición ya realizada con las diferentes capas, la meto dentro de otra composición para que funcione como una capa. Puedo añadir una capa de texto, como ya conocemos, y podré trabajar esta capa y añadir los diferentes trazados que yo quiera hacer, escribir y demás. Con la capa seleccionada también puedo venir aquí y aquí ir escribiendo aquello que considere. Y automáticamente, como veis, se ha creado una capa de texto. Si quiero crear una superficie de color, podemos crear dicha superficie de cualquier color y tamaño. Eso lo haríamos bien viniendo aquí, deseleccionando capas, bien viniendo aquí y es lo que conocemos como sólido. Aquí, aparte de renombrar y aparte de darle un color para identificarlo, le voy a dar la anchura y la altura. El tamaño máximo que suele aceptar son 32.000 por 32.000 píxeles y podemos utilizarlo del color de fondo que queramos. Aquí vamos a definir si es píxeles, pulgadas, milímetros, porcentajes y si estamos trabajando, depende de la composición que estemos trabajando, si son píxeles cuadrados o píxeles rectangulares. Esto ya lo conocemos de Premiere. Si yo le defino este color, rojo por ejemplo, le digo que me lo ponga al tamaño de la composición y ahí tengo ese sólido. Sólido con el que podré trabajar todas las propiedades de transformar, entre ellas, por ejemplo, la opacidad. También lo podré escalar para que ocupe una parte, eso ya conforme yo quiera trabajar con dicho sólido. Otra capa que vamos a encontrar es la capa luz. Vamos a ver de dónde vamos a hacer que proceda la luz, el color de dicha luz y la intensidad. También podemos trabajar con la difuminación, suave, cuadrado, inverso o definir si va a proyectar sombras o no. Solamente que, como veis, esta capa de ajuste está pensado para capas de 3D. Ya conoceréis por algunos programas de animación que podemos iluminar de diferentes maneras dichos elementos. La capa de ajuste, por todos conocidos, es un contenedor vacío al que yo le voy a poder aplicar diferentes elementos y hacer que afecten a todas las capas inferiores.
De esta manera me evito, por ejemplo, lo que podría ser un efecto general, me evito tener que hacerlo capa a capa, le puedo aplicar un efecto, por poner un ejemplo, desde corrección de color, pues por ejemplo que quisiera que todo fuera en blanco y negro. Pues como veis, si quiero que sea para todas las capas, aquí que no está la capa de ajuste, luego llega el contenedor vacío, que es esa capa de ajuste a la que le he dicho que aplique blanco y negro a toda la composición. Como capa de ajuste que es, la podré transformar y decidir, por ejemplo, que afecte solo a una parte de la composición. Obviamente esto lo puedo aplicar directamente en cada capa en el caso de los efectos, pero si es algo general, lo mismo que hacíamos con el ajuste de color en Premiere, pues utilizaremos las capas de ajuste. Siguiendo con las capas, vamos a encontrar las capas de formas en las que vamos a ver si vamos a añadir un rectángulo, los trazados ondulados, desinflar, inflar, bueno, pues diferentes capas de forma que vienen predeterminadas y que luego podremos trabajar y hacer que sean más grandes, más pequeñas y que nos podrán servir para rellenar, colorear y utilizarlas para diferentes funciones. La capa de relleno automático. Finalmente tenemos la capa de objeto nulo. Es una capa transparente y nos va a servir para ciertas propiedades de animación, emparentar diferentes capas y que todas vayan a través del objeto nulo. Cuando ya empecemos con la animación, veremos un ejemplo de esto.